El 24 de noviembre del 2015, amigos oyentes, Agustín y yo tuvimos una entrevista con nuestro siguiente invitado. Esto fue después, días después de los ataques en París. Y Eric de la Fuente, él es un analista político internacional, siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa, pues aseguró en esa entrevista que Bruselas lleva tiempo siendo el centro de operaciones terroristas, que es lo que le estaba comentando yo a Luis hace tan solo unos minutos. Mientras hicimos esta entrevista, Eric de la Fuente se encontraba en Bélgica cuando ocurrieron los ataques en París. Vamos a escuchar esta entrevista que ocurrió el 24 de noviembre del 2015. La situación ha estado muy tensa en Bélgica. Y una cosa importante para todos los oyentes, algo que en algunas otras ocasiones he dicho, es que a pesar que lo que vemos, los atentados en Francia, y que sin duda hay un problema grande, ¿no?, y en otras partes de Europa, Bruselas lleva ya hace tiempo siendo lo que se le puede llamar un poco el centro logístico y el centro realmente de arquitecto de muchos de estos atentados terroristas en Europa. Hoy en día en Bruselas, si uno, yo he estado muchas veces ahí y acabo de estar, hay barrios totalmente árabes donde operan muchas de estas personas. De hecho, podemos ver que el primero, el que era el cerebro de la operación era un belga, lo mataron en Francia, como vieron unos días después, pero la otra persona que cruzó hacia Bélgica, que la estaban buscando, todavía no la han encontrado. Que es el muchacho que se cree que el chaleco encontraron en un basurero, ¿no?, abandonado. Claro, pero yo estaba el día de los atentados. La redada fue enorme desde esa noche. ¿En Bélgica? Lo que te dice es que en Bélgica, sí. Okay. Recuerdo la calle llena de policía, la gente pensaba por qué, y de repente se vio ya que estaban los atentados andando en París. Pero el punto es que la red es tan profunda dentro de Bruselas y dentro de Bélgica que ese muchacho regresó a Bélgica esa noche y no lo pudieron encontrar. Recordemos, uno ve 7, 8, decimos terroristas que se explotaron, pero para que esos terroristas puedan hacer eso tiene que haber una operación enorme, no solo para dar los chalecos antibalas, pero la comida, la estructura, la logística, la planificación, y eso se lleva en Bélgica. Ese atentado en París se pensó en Siria, se organizó en Bruselas o en Bélgica y se ejecutó en París, y eso lo estamos viendo hoy. El otro punto es que el mercado de armas, mercado negro de armas más grande de toda Europa es ahí. No nos olvidemos también de que hace poco hubo un atentado en un tren de Bélgica que iba hacia París, pero fue en Bélgica donde se subió el terrorista también, y por mucho tiempo. Esto lleva gran cantidad de operativos que opinan allá, los autos que por ejemplo los carros, los autos, los coches, como le digan en cada país, que se llevaron para el atentado en París, fueron alquilados también en Bruselas. Bueno, tenemos en línea en estos momentos, a esta hora nos atiende Eric de la Fuente, él es analista político internacional. Eric, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Luis Betancourt se encuentra conmigo el día de hoy, Luis y Carinés desde Miami. Te escuchamos. Terrible estar correcto en esta entrevista que ocurrió en noviembre del año pasado. Sí, buenas tardes. Sí, realmente es triste. Y lo que es mucho más triste es que no sea sorprendente para alguien que lo está viendo así de cerca. Hace unos días, cuando hubo el arresto de Salah Abdeslam, que fue realmente vamos a decir, como el coordinador logístico de los ataques en París, esa era la persona que yo me refería en la entrevista que ahora pusiste en la radio. Esa persona, una de las cosas que yo estaba haciendo otra entrevista en otro lugar hace poco, decía que justo era interesante que lo arrestaran en el mismo barrio donde él estaba y donde sabía que lo iban a estar buscando, que cualquier otra persona en otra situación iría a lo más lejos posible, pero como hay una red tan profunda, como yo decía, y tan bien organizada, esa persona se sentía más segura, inclusive más dentro de este mismo barrio, ¿no? Que es en una parte de Bruselas, no, en Molenbeek, y entonces hoy en día yo decía ese arresto iba a haber
algo en contra que ISIS y los organizadores iba a estar organizando, y lo vimos hoy. Tristemente hoy lo que ha ocurrido es increíble. Cuando yo estaba en Bruselas, te decía, en un hotel, y estaba en el mismo hotel que está justo al frente del aeropuerto. Yo veía las imágenes hoy y decía, Dios mío, ¿sabes? Porque el hotel está, tú sales, cruzas la calle a pie y estás en la terminal. Además, también hemos dado bombazos en el metro, y los metros de Bruselas han estado cerrados varios días en algún momento en los últimos meses, porque hay habido muchas amenazas, y no, desafortunadamente no es una sorpresa, en el gran sentido de que ahí es donde está, es la primera línea de guerra enfrente en Europa con la lucha contra el terrorismo, y eso me quedaba claro hace tiempo, aunque hay más atención a lo que pasa en París o en Londres, etcétera, pero siempre ha sido el centro logístico, el centro organizador, y hoy estamos viendo unas consecuencias. Inclusive ya ISIS ya dijo que ellos fueron los autores del ataque. No podemos especular, pero ¿crees tú que esto tiene que ver con el arresto hace unos días de Khaled Abdeslam? A mí me queda claro que sí. Claro. Yo, sabes, tenemos que verla, que se confirme todo, como se hace siempre en el momento, pero yo diría 100%, absolutamente, ¿no? Que ocurra ahora, ¿no? No es que no estuvieran planificando otros ataques, además, probablemente, de hecho, ya habían algunos ataques planeados que las seguridades belgas han podido interceptar antes, etcétera, así que probablemente iba a ocurrir algunos ataques en algún momento, pero que ocurra ahora, unos días después, es sin duda algo muy totalmente significativo con el arresto sí, significativo y vinculado con el arresto de Salah Abdeslam, y de hecho ya ISIS salió y declaró que ellos eran los autores de este ataque, que lo deja más claro que el agua, que tiene que ver con eso. Eric, volviendo a la grabación, usted habla como con una seguridad. ¿Esto lo fundamentaba en qué? En que Bruselas es la capital europea, allí es donde está la sede del Parlamento, de la Unión Europea, la Organización para el Atlántico Norte, en fin, o porque es un simbolismo. ¿De dónde veía usted en ese momento que el próximo objetivo de los terroristas podría ser Bruselas? Bueno, mira, hay una serie de combinaciones, y uno habla con seguridad y nunca está 100% seguro, porque si uno estuviera 100% seguro, entonces, pero trata de poner todas las piezas juntas, ¿no? Desde hace muchos años, he pasado por Bruselas muchas veces, a trabajo, de conexiones de queda, ya se ha concentrado, hay una gran concentración musulmana, y ya habían vínculos, porque obviamente gran parte de la comunidad no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero habían vínculos en otros ataques terroristas donde veías a belgas o nacidos en belgas involucrados. Hay más belgas en porcentajes peleando en Siria que ningún de otro país de Europa. El mercado negro de armas más grande de armas en Europa está también en Bélgica, y varios de los ataques se ha podido ver, ¿no? Los vínculos de vuelta de alguna manera u otra, donde se alquila el auto, donde están cualquier tipo de explosivos. De hecho, un chaleco explosivo no llegó a explotar, hubiera habido otra explosión más. Ese fue el que encontraron en un basurero. ¿Te acuerdas, Harry, que lo habíamos conversado, lo tenemos ahí en esa grabación, que por cierto, le pertenecía a este hombre, Khaled Abdeslam, que resultó no inmolarse, sino que tuvo un cambio de pensamiento y no quiso suicidarse. Claro, se agallinó. Regresando al punto, es que los equipos de inteligencia belgas simplemente, por muy buenos que sean, no tenían los suficientes recursos todos estos años, ¿no?, para realmente poder estar siguiendo a toda la concentración que había en Bélgica, por lo cual como se puede uno mover tan fácil, era más fácil para los islamistas, los yihadistas, coordinar un ataque desde Bélgica, aunque sea en París, ¿no?, donde el equipo de contraseguridad y inteligencia francés es mucho más grande, son muy efectivos de cierta manera, aunque obviamente también los han podido vencer de cierta forma.
Y ese tipo de vínculo te dice que el poder tener este tipo de concentración fundamental desde ahí quiere decir que la gente que piensa en los ataques, que los coordinan, mucho más allá de lo que los ejecutan, algunos participan, no, pero ejecutan, y los vínculos que han tenido directamente a Siria, ¿no? Donde tienen personas que están yendo y han venido varias veces. Y eso es importantísimo porque no solo es un ataque de alguien solo que fue a atacar en nombre de ISIS o se motivó por ISIS, sino que aquí sí hay unos vínculos directos con Siria, directos con el liderato de ISIS, ¿no? Y eso es importante, y tarde o temprano iba a haber un ataque pronto en Bruselas. Han habido muchas redadas, muchos temas, y justo después de este arresto era casi como prevenir. Estoy seguro que las autoridades lo estaban buscando también, lo que no es tan fácil prevenirlos, ¿no? Sí, usted ha reiterado algo acerca de la llegada de muchos musulmanes, algo que de pronto se ha salido de las manos. Vemos ahora con la llegada de muchos de allí de Siria, los problemas que ha habido con las mujeres en Alemania, los ataques, las violaciones, en fin. Lo que antes no se podía nombrar, ahora ya lo están diciendo. Y usted lo ha reiterado, lo ha dicho en varias oportunidades. ¿Cree usted que de pronto no las agencias de seguridad ni la comunidad de inteligencia pues sean laxas porque son de primer nivel, pero sí que los gobiernos han sido un poco permisivos en la llegada de inmigrantes musulmanes indiscriminadamente, sin saber quién es el que verdaderamente llega, y que han llegado a posicionarse de una manera muy sólida y de pronto agresiva en Europa? ¿Permisivos, falta de control, o quizás que realmente se les convierte en imposible poder controlar esta migración, ¿no? Claro, usted que conoce, ¿qué opina de todo eso? Sí, yo creo que el gran problema, porque esto no es un problema de la inmigración ahora, ¿no? Esto lo que hace es ponerle mucho más atención, porque entonces puede ser peor en el futuro. Y quedemos claros, la mayoría de estos inmigrantes no tienen nada que ver con los musulmanes, yihadistas ni radicales. Pero sí es un punto muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque la inmigración de diferentes países árabes a Europa, y un país como Bélgica, ¿sabe?, donde se habla gran parte del país habla francés, entonces viene de varios países franceses, lleva mucho tiempo. Además, la mayoría de estas personas belgas son nacidos en Bélgica, ¿no? Son hijos de inmigrantes, ¿no? En gran parte, la mayoría de los suicidas en París también eran hijos de inmigrantes, ¿no? Yo creo que el problema más grande, más allá si es el número de inmigración o no, es la poca integración que ha habido en estas comunidades. Y eso sí hace que ahora una ola de inmigración grande diga, bueno, ¿ahora qué pasa? Porque no es que son comunidades que están llegando y en gran parte integrándose. Si yo camino en Bruselas, y hay mucha gente que están integrados, sí, pero hay gran parte que no. Y hace años, yo recuerdo ir, hace ya más de 10 años, una vez caminando solo, donde estaba puro de turismo, en esta zona de Molenbeek, porque por curiosidad, es un barrio primordialmente no solo árabe, pero que está fuera de esta integración de lo que es Bruselas cuando uno va de visita de turismo normal. Si vas a París, los arrondissements o los barrios más externos, ¿no?, de París, no es la París que piensa tu audiencia, son barrios muy marginados en cierta manera, y a través de los años se ha ido concentrando y se ha ido radicalizando ciertos grupos también. Algunos porque ha empezado entre no integrarse a la sociedad, entre las sociedades no integrarlos tampoco, y son gran parte los hijos de esta inmigración, nacidos ahí, que se han radicalizado mucho más. Entonces yo creo que sí, hay un problema con el número de inmigración, pero de nuevo, la mayoría de los inmigrantes están inmigrando por pura migración, ¿no?, de oportunidades, huyendo a la guerra, etcétera. Pero claro, lo que hay es un núcleo que ya muchos son nacidos ahí, que hay una poca integración, hay grandes razones, y podemos explicar mucho si diéramos más tiempo por qué, porque también parte es las sociedades no integrando estos grupos, y de repente, bueno, dejando estos barrios marginados donde hay casi dos Bruselas o dos Paríses, ¿no?, en ese sentido, si te pones a ver para un poco analogía, ¿no? Y entonces ha creado esta situación donde hoy en día hay un caldero bastante caliente, y este vínculo con este nuevo movimiento yihadista en ISIS ha encontrado una coordinación más fuerte, y es muy importante. No es la primera vez que como decía en la otra entrevista, que hay ataques vinculados con Bélgica. Muchas veces, ya lo hemos visto muchas veces,
de alguna manera u otra, aunque el ataque no haya sido primordialmente en la capital de Bruselas como fue hoy, ¿no? Eric, este es el nuevo estilo de vida al que tenemos que estar acostumbrados, tenemos que, valga la redundancia, acostumbrarnos a este estilo de vida o se tienen que unir tanto la Unión Europea, los Estados Unidos, el mundo entero. ¿Se puede vencer el terrorismo? Ambas cosas. Primero, este es el estilo de vida hoy. Pensar que no quiere decir que vamos a dejar de vivir, pero que tenemos que estar en alerta cuando uno viaja a cualquier lado, inclusive aquí donde uno vive. Como ciudadano tenemos que estar en alerta. Uh-huh. El nuevo modus operandi, el nuevo... Yo creo que eso cambió el septiembre 11 de... Esto ha cambiado. Cuando yo viajo, he estado en 87 países, viajo a muchos lugares, y hoy tienes que estar al tanto de esto, no importa si ya donde estés, porque hay un movimiento fuerte donde el terrorismo es parte del día a día. Dicho eso, hay maneras de tratar de contrarrestar el terrorismo de muchas formas, ¿no? En gran parte esto empieza donde está ocurriendo los conflictos, ¿no? Cómo resolver esos conflictos, eso por un lado, pero en el otro lado hay gran parte que tiene que ver con llegándole a los jóvenes a nivel de educación, de tratar de llegar más allá de, obviamente, la seguridad y mejorar los servicios de inteligencias y continuar trabajando en eso, pero por el otro lado, muchos de estos jóvenes se radicalizan temprano, se radicalizan jóvenes, se radicalizan en las madrazas o se radicalizan en algunas mezquitas o centros. La mayoría no. Entonces, la mayoría hay que trabajar también con esa mayoría para poder ver cómo uno trabaja dentro de esas comunidades y también detectar temprano este tipo de cosas, ¿no? Y eso es importante. Y no solo son árabes, musulmanes que hay, sino también hay personas que se convierten, ¿no? Y son inclusive mucho más radicales, ¿no? Y eso es importante, pero no es ver toda la audiencia, a todo los grupos árabes, etc. De nuevo, la mayoría de los árabes no son terroristas, esa es la realidad, es una minoría, pero esa es una minoría dedicada, que tiene un propósito, que está buscando, y este propósito no podemos cegarnos y decir, bueno, ya pasó esto, no va a pasar más nada. No, el punto es, va a continuar, y eso está... ya no es una cosa, por muchos años se medían, bueno, está en el Medio Oriente, esto ocurre ahí entre los países. Sí, no podemos pensar que solamente ocurre en Europa, que solamente ocurre en el Medio Oriente. Nosotros somos uno de los principales enemigos de este grupo y tenemos que estar alerta. Claro, ocurre en África, muchos países africanos están sufriendo gravemente del terrorismo yihadista, con muchísimos ataques, muchas veces no lo cubre en la prensa internacional. Hay también grupos importantes en otras partes del Medio Oriente, hay también grupos en Rusia, donde también hay grupos yihadistas. Esto es un tema mundial. Sí. Y si no hay, es un tema mundial, Eric, y es un tema de todos, que todos tenemos que prestar atención. Sí, absolutamente. Bueno, Eric, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias. Y no nos vuelvas a dar pronósticos, ¿eh? No vuelvas a... No te quiero decir lo que puede ser que está pasando, pero no. No, dígalo. No, de verdad, si piensas que puede pasar en otro lado, desafortunadamente, pues hay que llamar la atención. ¿Tú crees que Bélgica, cuál pudiera ser otro lugar al cual hay que ponerle atención? ¿O Bélgica, tú crees que se va a concentrar en como un centro por la cantidad de lo que estábamos conversando anteriormente, ¿no? Que es un focus muy importante. Yo no te voy a predecir en qué lugar porque tampoco tengo una varita mágica, pero lo que sí te puedo decir es que este ataque no es aislado. Y si mañana o la semana que viene estamos hablando de otro ataque, no sería de mi mínima sorpresa. Estos son 3 o 4 personas que estaban, pero recuerden, cuando hay 2 o 3 suicidas, hay muchos detrás coordinando. Hay una operación grande coordinando y en gran parte, mira, hoy mismo también no se detonó uno. Quiere decir que pueden haber más, casi seguro. De hecho, encontraron, acaba de salir la noticia, Eric y Luis, que encontraron una bomba en un registro que se hizo en un apartamento en Bruselas. También en la búsqueda de este ataque terrorista, no estoy segura si fue en la estación de trenes o en el aeropuerto, encontraron una bandera de ISIS. Y esos son claras señales de que están enviando un mensaje. Esto no es el final, pues.
Eso mismo que decía, pues yo te había dicho al principio que ya ISIS había reconocido esto, y es que y eso quiere decir que esto no es un ataque aislado. Esto está bien pensado, lleva tiempo siendo organizado, ¿no? Y quiere decir que probablemente cuando se organiza así, no se organiza para hacer un ataque en un solo sitio, sino se organiza para hacer a lo mejor varios, o a lo mejor en varios lugares, porque también cuando un grupo como ISIS se ve que también ha estado presionado ahora en la guerra en el Medio Oriente, la manera de proyectar poder a sus seguidores, a conseguir dinero que le hace falta, que ahora han perdido bastante dinero, es decir, mira, tengo llegada a tales lugares. Así que mientras más vemos este tipo de cosas, más esperemos de que hayan ataques en otros lugares, desafortunadamente, y eso probablemente es lo que ocurra. Ojalá que no, pero no me sorprendería. Ojalá que no. Pero te atreves a decir que te atreves a mencionar alguna ciudad en particular. Mira, no, yo no voy a mencionar en particular porque sería... Es solamente una duda, es para estar al tanto, pero sí hay que estar en tanto en cualquier... Pero yo te diría que las grandes capitales de Europa deben estar acá, y sin duda tiene que haber en Francia, en Alemania, Inglaterra, en España, son lugares donde hay comunidades bien organizadas y también donde hay núcleos de comunidades árabes marginadas. Y es importante. Y no tenemos que descartar aquí en Estados Unidos. Eso hace tiempo que lo venimos viendo. Sí. No tenemos que descartar, aunque aquí hay más integración, etcétera, hoy en día. Y también el hecho de que ISIS quiera proyectar por estar perdiendo terreno, por los bombardeos norteamericanos, los bombardeos rusos, la ofensiva de los kurdos, la ofensiva de la ejército. Tenemos que recordar que en los últimos meses han perdido figuras claves y eso es un signo de pérdida de poder y están utilizando esto como medida de retaliación. Claro, ¿y qué hace un grupo cuando está perdiendo en el terreno de batalla? Hace este tipo de atentados que son que pueden en diferentes lugares para proyectar a sus seguidores y a sus financistas. Todavía tenemos el poder de organizar, llegar y tomar ataques que son importantes. Esto a nivel de propaganda es grandísimo para ISIS, ¿no? Y lo seguirán haciendo. Ya veremos los videos que ellos hacen con toda esa tecnología en materia de edición. Eric, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Eric de la Fuente, analista político internacional, conversando con nosotros. Desafortunadamente, 24 de noviembre del 2015, dio una entrevista para acá, para nuestro programa, Luis, Actualidad Radio, y pues predijo que el próximo ataque sería en Bruselas. Sí, y dice que hay una minoría de los musulmanes que son radicales, pero cuando vemos esa minoría es una minoría muy numerosa. Así porque es. si hablamos de un 20-25% de los musulmanes en el mundo que son radicales, estamos hablando de unos 300 millones de musulmanes radicales.